Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Alexi nos trae a Mardelas con la canción Kamikaze. Pertenece al álbum Mardela 2 y bueno, están aquí Marina, Hibio, Hibiki y Yumi. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. Vaya entrada. Todo Madre no mía. es todo lo que se le puede pedir a un tema cuando comienza, ¿no? Es decir, esos riff, digamos, de entrada para saber ya que el tema empieza potente, la batería, ¿no? Con esos golpes con los platos, como diciendo, espérate, que acabamos de empezar, esto tiene pinta de ser épico, ¿no? Y cuando empieza la guitarra solista, bueno, el guitarrista solista a hacer, además, esos bending y esa forma de tocar muy de la vieja escuela, da la sensación, ¿vale? De que estás ante algo grande. Este grupo lo hemos dicho otras veces, es prácticamente todo lo que puedes soñar en cuanto a calidad de un grupo de rock. Es decir, lo tienen todo, ¿no? Es decir, son muy buenos músicos, tienen buenas ideas, las llevan a cabo, una vocalista espléndida. Y siempre repito que me da mucha pena que este grupo ya no esté activo, Sí, porque tenían todo para triunfar, la verdad. A mí es un tema que te engancha de principio a fin. pero desde el principio, ya empiezan con los guitarrazos ahí, Kikio. O sea, es que Kikio, ya lo hemos dicho alguna vez, que podría igualar a Siu, pero perfectamente. Por lo menos Son ahí primos hermanos. entraría dentro de la discusión, sí, efectivamente, Sí, ¿no? sí, sí. Son dos cracks absolutos y es que desde el principio de de la película iba a decir. Desde el principio de la canción está ahí, vamos, a saco, ¿eh? Ya es que en el segundo dos ya te ha ganado, ya estás ahí Eso, con la boca abierta. correcto. Como decía, bueno, es una banda muy de corte heavy metal clásico, influenciada por el power metal europeo y por el metal tradicional japonés. Entonces hace una muy buena combinación. Y bueno, Kamikaze entra perfectamente en la epicidad, la intensidad, el orgullo, el dramatismo. De hecho, el tema central de la canción gira en torno a
a la entrega total, al sacrificio constante, a luchar, e incluso sabiendo que puedes perder al orgullo, a la convicción personal. eh, es alguien que avanza sin miedo a las consecuencias. Impulsado, Básicamente lo que era un kamikaze. claro, impulsado por ideales o por la pasión. Así que, bueno, pues es impresionante realmente todo lo que están tocando. Y Marina está cantando, Ujú. se te Bueno, ponen los pelillos de punta. claro, a ver, no sé, nos acaban ya los calificativos a la hora de alabar a Marina por actitud, por potencia, por control. Te estaba diciendo, digo, está haciendo unos tonos muy, muy, muy altos, pero claro, cuando haces esos tonos tan altos, pero sin sacrificar ni potencia ni respiración, no da la sensación de que esté, digamos, en el límite, sino que puede dar bastante más. Pues claro, no queda otra cosa que, bueno, en tu caso, quitarte el sombrero y yo, pues, Sí, claro. hacer reverencias. Em, es una voz muy clara con la proyección increíble. Además, canta muy en plan limpio, melódico, es decir, sin growls ni distorsiones de voz. Transmite mucho y, bueno, es capaz de controlar el tono incluso en las partes más rápidas. Y es que la voz de Marina se integra como un instrumento más. Sí, sí. Así que genial. Acompaña la guitarra de Kikio totalmente. Claro, Se complementan ahí y te pega un subidón ahí correcto, correcto. increíble, ¿eh? Yumi en la batería, pues es un tempo muy rápido. em, Uso frecuente del doble bombo, sin abusar, siempre manteniendo el groove, la caja seca y contundente, como a mí me gusta. Los platos, bueno, desde el principio, ¿no? Bien marcados, para enfatizar las diferentes secciones y, bueno, los feels mm, técnicos, pero muy limpios, tampoco nada excesivo. Bueno, bueno, a ti y a mí nos flipa Hibiki Sí. tocando, que bueno, es una auténtica maravilla. Y Además se va metiendo ahí eso, te tiembla el cerebro. sí, porque lo que hace es, se va acoplando a la guitarra rítmica, va reforzando la base del riff y en cuanto a estar presente, em, sin que te des cuenta, el bajo se va percibiendo con claridad, ¿no? Es una línea sólida. Hay momentos en los que sigue el riff de guitarra y hay momentos en los que hace es empujar armónicamente y te da la sensación de estabilidad, de peso, de que es el que consigue que la canción se haga compacta. Y bueno, por supuesto, la guitarra es una maravilla. ¿Qué podemos decir, no? Es decir, bueno, tú ya lo has dicho de Kikio, pues puede competir con los mejores, hace todo tipo de técnicas. Es alguien que está muy, muy dotado tanto a nivel expresivo como técnico y hace de todo, ¿no? Es rápido, es agresivo, es muy, como decía antes, es muy old school, ¿vale? A la hora de tocar. Y a mí eso me gusta, ¿vale? Porque es a la vez moderno, pero es a la vez tiene todas las virtudes de los guitarristas anteriores. Incluso hay cositas que me recuerdan a Ex Japan. em, y todo el tiempo, pues, reforzando, ¿no? La sensación épica, la sensación de bendings largos, vibrato, muy expresivo. em, Todo al servicio de la melodía, ¿vale? Y de la canción. Así que Ujú. muy bien, muy bien. A mí me está molando un montón. Venga, pues recuperamos. 「人を
Buah, tengo todos los pelillos de los brazos levantados. Fíjate, aquí se anuncia el Tour de 2016. A cuestión de horas va a hacer esto ya 10 años. Con que, figúrate, todo lo que puedes, lo dicho, pedirle a una canción, ¿no? De rock. Así que tiene todo, ¿no? Solos técnicos épicos, el bajo muy presente, la batería A dándole tope. a tope, efectivamente, una voz espléndida, muchísima actitud y, bueno, pues una delicia, ¿no? Para los fans. Fenomenal. Muchas gracias, Alexi, por patrocinar esta reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique a la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Y nada, pues nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego.